Muy buenas noches, hermanos. Estamos aquí como todas las semanas con nuestro grupo de amistad. Tenemos un tema muy especial el día de hoy, pero vamos a darle inicio a esta transmisión con una oración poderosa a nuestro Señor Yeshua HaMashiach para que nos bendiga y prácticamente nos encargue de llevar todo este tema a buen recaudo. Padre amado, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, te pedimos que seas tú guiando toda nuestra transmisión, Señor, dándonos la oportunidad, Señor, de profundizar en este tema tan especial, Señor, tomando ejemplos de tu preciosa Torá, Señor, de los preciosos hombres y mujeres de la Biblia, Señor, que nos enseñan, Señor, tantas cosas, Padre. Te damos gracias, Señor, porque esta noche siento que el Espíritu de Dios entrará en muchos de nosotros y nos dará convicción, Señor, para poder hacer tu voluntad en esta tierra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Ok, hermanos amados, pues nosotros vamos a hacer una declaratoria de poder. Creemos en el poder de la palabra, el poder de la lengua. Así como la lengua bendice, también maldice. Por eso que el día de hoy nosotros vamos a bendecir. Así que vamos a decirle, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. En mi boca está el poder de mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad. De salud y no de enfermedad. Salud y no de enfermedad. De riqueza y no de pobreza. De riqueza y no de pobreza. Y no de pobreza. De bendición y no de maldición. De bendición y no de maldición. Y no de maldición. Porque hay un milagro el día de hoy en mi boca. Porque hay un milagro el día de hoy en mi boca. Amén. Amén. Nosotros tenemos una visión como ministerio, como iglesia encomendada por Dios en estos tiempos. Tenemos una misión y es ir y hacer discípulos. Nosotros creemos y estamos convencidos de que no es suficiente predicar la palabra de Dios. Hay que predicarla, pero con acciones. Y para eso hay que dar la vida por la gente, por las personas. Y eso es discipular, eso es instruir, eso es enseñar, eso es caminar la extra milla con las personas. Por eso que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando en Miami hasta los confines de la tierra, enseñándoles lo que Jesús nos mandó en su palabra, por medio de grupos pequeños, donde se nos enseña a dar la vida por nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos. Y este es un buen tiempo, hermanos, aprovechemos, porque el hecho de que exista una pandemia y las situaciones están como están, no nos debe frenar, al contrario, nos debe servir como plataforma para dar la vida por las personas que necesitan. Por lo tanto, hay mucha gente necesitada de palabra de Dios. Y este es un buen momento para invitar, para tenerlos cerca de nosotros, cerca de nuestras casas, de nuestros lugares, cerca de nuestros trabajos. Así que los animo a que estemos trabajando para el Señor en todo tiempo. ¿Amén? Ok. Bien, el tema de hoy es mis dones al servicio de los demás. Qué importante es conocer que tenemos dones y talentos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a aprender acerca de cómo en la Escritura los dones se ponían a la orden. Y lo vamos a poder mirar con la palabra, como siempre lo hacemos. Entonces, la idea central del tema de hoy es, ¿qué razones tuvo Dios para darnos esos dones? ¿Por qué Dios nos dio esos dones? Vamos a ir a la introducción. Dice, en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980, llevados a cabo en Lake Placid, New York, sucedió uno de los milagros deportivos más memorables. El equipo de la Unión Soviética, que venía de ganar la medalla de oro
en la disciplina de hockey sobre hielo en las últimas 4 ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. Llegó al campeonato con una clara superioridad sobre sus rivales. Había mucho orgullo ahí. Habían ganado 4 mundiales. Nadie hubiese imaginado lo que iba a suceder en la final, cuando se enfrentaron el equipo de Estados Unidos con el equipo ruso, que con un conjunto de estudiantes universitarios los derrotaron con un marcador de 4-3. Este fue un resultado impensable para cualquier conocedor. Fueron 20 los jugadores que ahora son considerados héroes nacionales. Aunque no todos jugaron la final, cada uno forma parte importante del milagro sobre hielo. Creo que hasta hay una película de eso. Nombre con el que es conocido hoy ese partido de hockey. Aquí viene esto, que nosotros tenemos cosas puestas por Dios dentro de nosotros, que tal vez ni conocemos, pero que en determinado momento van a tener que salir, o Dios los va a impulsar para poder ver lo que hay dentro de nosotros. Y ese es el caso, por ejemplo, de ir a ser un discípulo. Por ejemplo, hay personas que jamás han compartido algo. Pues yo aunque venía de un trasfondo policial y todo, yo era una persona que no tenía roce, no me gustaba compartir con la gente en público. Sin embargo, cuando llegué a los caminos del Señor y comencé a andar en ellos, pasó algo curioso, algo muy, pero muy curioso. Se desató en mí un don que yo no pensaba que tenía, y era el don evangelístico. Y comencé a salir y a evangelizar. Estudié el curso de evangelismo explosivo y comencé a salir a evangelizar. Y me gustó. Tenía actitudes y facilidades para poder compartir la palabra de Dios. Hermanos, al final, yo no sé qué pasó en mí, pero me volví mucho más elocuente y tenía muchos más ejemplos y todo. Eso me facilitó porque, claro, Dios tenía un llamado preparado para mí. Por eso que, hermanos, les digo honestamente, no piense que Dios no ha puesto de Él en usted. Si usted lo conoce, si a usted Él lo amó primero y lo llamó al conocimiento de su palabra, usted tiene que tener en su corazón claro de que es muy probable que haya depositado en usted dones y talentos que tal vez usted no sepa que los tiene, pero que en algún momento, por la fe en Jesucristo y por el poder del Espíritu, van a ser activados. Y vamos a ver lo que nos trae la palabra el día de hoy. Espero que el tema nos cause una explosión espiritual. El primero es: sirviendo es como encuentro mi propósito. O sea, sirviendo en el reino, así es que voy a encontrar mi propósito. Ya les di un ejemplo ahorita. Empecé a servir, empecé a dar mi vida cuando conocí al Señor y salieron dones y talentos de mí que nunca pensé que tenía. Y pasa. Yo recuerdo que a Luis le pasó más o menos parecido. Él era, y lo menciono a él porque tenemos 20 y tantos años de conocernos y empezamos a servir juntos en el ministerio. Y definitivamente, cuando uno llega, uno pues piensa que solamente puede hacer determinadas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, uno se va dando cuenta de que Dios ha puesto mucho más en nosotros. Bueno, pero vamos a ver qué dice la palabra. En Éxodo 3, del 1 al 2. Por favor, pastora, léanos. Ok, dice así. Vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice: Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Yetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Qué tremendo, qué curioso. Miren, ese monte, el monte Sinaí, sería el monte donde también se entregarían las tablas. O sea, en ese mismo lugar estaban pasando cosas y Moisés ni enterado. Porque acuérdense que Moisés fue huyendo, salió huyendo. ¿Y qué cosa estaba haciendo?
No había un ejército con el que pelear, él era un soldado reconocido, un general reconocido del ejército egipcio. Había sido entrenado, era un hombre militar capacitado, pero ¿qué pasa? Cuando él huye, no puede servir en ningún ejército. Entonces, ¿en qué se convierte? Se convierte en un pastor de ovejas. Y qué curioso, ese día se las llevó lejos a las ovejas, al desierto. ¿Con qué intención? Con la intención de encontrar su propósito. Hay gente que le teme a los desiertos, es un pequeño desvío. Hay gente que le tiene temor a los desiertos. Pero quiero que sepas tú que en los desiertos es donde más aprendemos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pastor, Sí, dime. si me permite, es muy interesante porque el mismo Moisés pues tenía temor de sí mismo. Él no entendía cuáles eran sus dones, cuáles eran sus talentos, y al no saber cuáles eran sus dones y cuáles eran sus talentos, pues empezó a poner bastantes excusas, ¿no? Y muchas veces a nosotros nos pasa que el Eterno tiene dones y talentos para cada uno de nosotros poder desarrollarnos dentro del ministerio, pero los últimos que nos creemos que tenemos esos dones y esos talentos somos nosotros mismos, ¿okay? Y él se encarga a través del transcurso de los tiempos, pues de irnos moldeando y mostrando que sí, que Él nos llamó. Y a otros les pasa lo contrario, otros quieren tener más dones y talentos de lo que Dios les puso. Entonces, es importante lo que le pasa a Moisés para poderlo relacionar con nuestras vidas cotidianas, que en el caso de él, pues él no se los creía. Claro. Y qué importante es que nos los creamos, ¿no? Qué importante es entender que sí los tenemos. Así es. Pero fíjate, qué curioso. Moisés encontró su propósito sirviendo. Porque, ¿qué cosa hizo? Comenzó a ganarse la vida pastoreando las ovejas del suegro. Por lo tanto, así es como Dios utiliza nuestro diario vivir para sacar esos dones y para entregarnos esos dones y talentos. Y eso fue lo que pasó. Sirviendo a los demás es como Dios sacó el don que tenía Moisés y se le presenta en una zarza ardiente. O sea, lo enfrentó con algo sobrenatural. Y Moisés, muy observador, se quedó mirando a la zarza. Pero dice la Escritura que él veía que no se consumía. Era algo sobrenatural, no era común. Porque en los desiertos hay fuegos que se inician en las zarzas, porque están secas y están corriendo de un lado para otro. Pero esta zarza era peculiar, no se consumía. Quiere decir que a ese encuentro vamos a llegar nosotros haciendo la voluntad de Dios y entendiendo que los propósitos del Eterno son insondables. Nadie los puede conocer, solamente Él a quien se los revela. Entonces vemos cómo este plan que Dios tenía de llevarlo al desierto ya comenzaba a tener una idea. Abraham salió de su tierra también, de la misma manera, sin saber a dónde iba. El ángel se le apareció y le dijo, sal de tu parentela y ve. Y eso fue lo que hizo Abraham. Agarró sus cosas, su mujer, y salió y se fue. De la misma manera también lo hicieron los discípulos de Jesús. Cuando Jesús pasaba por ahí, lo miraban y le decía, sígame, y ellos lo seguían. O sea, hay un común denominador en esto, que cuando uno está dispuesto, uno está sirviéndole, uno se conecta con Dios de alguna manera y pone su vida al servicio, entonces los dones que tiene Dios preparados para uno se van manifestando. Yo necesito que cada uno de los que estamos hoy día escuchando estas enseñanzas, por favor, reflexiona acerca de esto. Si no estás sirviendo al prójimo, no estás sirviendo en tu iglesia, no estás sirviendo en algo que estás haciendo, es muy probable que no encuentres el motivo curioso, no porque no lo tengas, sino porque no te estás exponiendo a conocerlo. Acuérdate que el que te lo va a revelar es el mismo Dios. Por lo tanto, es necesario que tú tomes la iniciativa y te pongas de acuerdo con Él
¿En qué? En el servicio. El punto de encuentro entre Dios y nosotros es el servicio. Es el dar lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros es que sirvamos, es que lo representemos. No hay mejor manera de representar a Dios que es sirviendo al prójimo. Es algo natural que está dentro de nosotros, ayudar al prójimo. Si tú no tienes ese don de servicio, pídeselo al Señor, que Él lo pone en todas circunstancias, Él lo va a poner para poderte mostrar tu propósito en Él. El segundo punto, ¿habrá alguna pregunta? ¿El pastor tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, vamos al segundo punto. Sirviendo en donde soy útil. Ajá. Un punto correcto. ¿Por qué? Porque hay personas que son muy diligentes y dicen, no, ok, es muy bueno, me voy a meter a servir, pero resulta que pues, voy a hacer lo que sea. Hermano, ore. Primero ore y póngase de acuerdo con la autoridad. Ponga sus dones al servicio. Ese es el primer punto. ¿Para qué? Para que usted pueda empezar a dejarse guiar. Muchos de nosotros queremos hacer vivir la palabra a nuestra manera. La vemos, la leemos y todo, pero no entendemos que Dios ha puesto autoridades. ¿Para qué? Casualmente para guianza, para entrenamiento. Entonces, eso es lo que les sugiero, que vaya y ponga. Por ejemplo, si usted tiene un don, que más o menos, un don por decir, me gusta la computación, o me gusta la música, o me gusta tal cosa, dígale eso a la autoridad. Y muy probable que en ese tiempo se esté requiriendo eso, y usted puede empezar a desarrollarse y pueda sacar. Yo recuerdo mucho a Paulita Morales. Ella es tremenda sierva, ella es muy servidora, pero yo nunca la relacioné con la música. Hasta que un día ella llegó y dijo, pastor, a mí me gusta cantar. ¿Cómo? Pero si nunca, y además yo no creo que la voz te ayude, porque tenía una voz muy ronca. Entonces, sí, pastor, ok, fine. Está bien, pues si ese era el lugar donde ella quería probarse, perfecto. Y ese fue el lugar que el Señor utilizó para que ella se comprometiera más con el Señor. Porque al principio ella estaba en muchas cosas, ayudaba en muchas cosas, pero no se comprometía con algo. Y ese ministerio fue el que la hizo a ella comprometerse. Y fíjense qué tremendo, porque cuando tenía un par de meses de estar empezando en el coro de la iglesia, le detectaron unos nódulos en las cuerdas vocales y prácticamente ella iba a perder la voz. El médico le dijo que ella no podía cantar, pero ella no le creyó al médico, ella le creyó a Dios. Y el deseo de su corazón era cantar. Hermano, curiosamente esos nódulos desaparecieron. O sea, Dios le sanó, Dios la sanó. No, pero... Dios la operó y la sanó. Y hoy canta. Y bien. Así que esas son las cosas que Dios utiliza para poderlo sacar adelante en todo lo que nosotros ponemos a disposición de Él. Por eso vamos a leer, tenemos un ejemplo en Jueces 9, del 8 al 15. Pastora, por favor. Dice así, cierta vez los árboles decidieron elegir un rey. Primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros, pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros, pero la higuera también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino que alegra a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles?
Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino, reina sobre nosotros. Y el espino les respondió a los árboles, si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra, si no, que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Wow. Tremendo, eso es un ejemplo que está en la escritura, pero ahí yo lo que veo es que efectivamente las funciones que esos frutos estaban cumpliendo sus funciones, el olivo, la higuera y ¿cuál era el otro? La vid. Y la vid, eran funciones del cuerpo y para Dios. O sea, estaban ocupados, pero ellos desisten porque verdaderamente tenían cosas que hacer. O sea, le estaban sirviendo al Señor. Pero sin embargo, la espiga no daba ningún fruto. El espino no había ningún fruto en él, solamente puyar. ¿Y qué le dice? Le dice el espino que se acerquen porque el servicio que nosotros vamos a dar, hermanos, va a sacar lo mejor de nosotros. Yo veo cómo Dios realmente quiere ponernos a prueba y quiere bendecirnos sacando las mejores cosas de cada uno de nosotros. Y este ejemplo es muy propicio para explicar que donde Dios me ponga, ahí daré fruto. Al final, la zarza el espino se convirtió en zarza y daba fuego. ¿Cuál es el fruto que daba la zarza? Al no dar ningún otro fruto natural, daba fuego. Porque ¿con qué se hace el fuego en el desierto? Con zarzas secas. O sea, eso servía para eso. O sea, le dio una utilidad a la zarza. Y de la misma manera, a nosotros también nos quiere dar una... Nadie puede decir, no, yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún talento. No. Dios saca lo mejor de nosotros. Dios saca lo mejor de nosotros para hacer eso. Dice, todos tenemos dones y talentos que cumplen su propósito cuando los ponemos al servicio de Dios y de las demás personas. La importancia de nuestros dones no está en el reconocimiento de las personas, sino en la utilidad que tiene para beneficiar a otros. Si usted empieza a servir, no piense en el beneficio propio, piense en la utilidad que va a hacer para el reino. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, esa es la manera como Dios espera motivar, sacar lo mejor de nosotros. Después dice, el peor error que podemos cometer en nuestra vida es tener éxito en algo que no es parte de nuestro propósito. Qué impresionante. Hay personas que son muy buenas dirigiendo. Por ejemplo, cuando yo llegué a los pies del Señor y empecé a servir, yo no cantaba, yo no pensaba que tenía dones para la iglesia, ¿verdad? Un policía, ¿para qué puede servir en una iglesia? Entonces dije, no, pues ayudaré a centrar a la gente, o ayudaré les abriré la puerta, limpiaré baños, pero mi corazón agradecido quería servir. Entonces, ¿qué pasó? Como yo venía del mundo secular de ser un manager en logistics, pues muy organizado. Entonces, ¿qué cosa hice? Agarré y como la iglesia empezaba a crecer, me fui y pedí que me dieran el parqueo y organicé el parqueo. Y me desarrollé en eso, estuve más o menos 2 años desarrollando el parqueo y haciendo el parqueo con excelencia. Cada fin de semana, hermanos, parqueamos de 500 a 1000 carros en toda la iglesia. O sea que realmente, hermanos, era un trabajo maratónico. Pero ¿sabe qué? Dios le da la organización, Dios le da los dones y talentos a las personas que quieren servir a otros. Y así fue. Y en ese tiempo me desarrollé, yo siento que me desarrollé y crecí. ¿Por qué? Porque el parquear carros después me dio un don y un talento para poder tratar con la gente. Y después de tratar con la gente me dio el deseo de predicar la palabra de Dios.
a memorizar y a estudiar también, a estudiar para poder servirle hoy por hoy al Señor. O sea, sí es así. Hay un propósito en lo que Dios te ponga a hacer, siempre va a haber un propósito. Lo que tenemos que hacer es llevarlo al cumplimiento, creer y tener fe en Dios, que tú lo puedes hacer. Que sí, si tú le das tu corazón, le pones tu corazón y tu esfuerzo a lo que Dios te ha puesto a hacer, seguramente que lo vas a lograr. También dice que en la Biblia vamos a encontrar una historia donde el olivo, la higuera y la vid rechazaron la oportunidad de reinar. ¿Por qué? Porque prefirieron servir a Dios. Los dones de nuestro Padre que nos dio son para bendecirlo a Él y al prójimo. Yo no sé qué piensa usted, pero si Dios le dio algo a usted, es un buen momento para reflexionar y ponerse al orden. Hoy por hoy hay muchas cosas en las cuales uno puede servir a la gente. Llevar una comidita a una persona que está enferma, siempre con tu mascarita y con todas tus cositas, pero lleva alimento. Comprar las medicinas. Alguna manera vas a encontrar para servir. Ayudar en tu congregación donde tú te reúnes. Amén. Diga, pastor. Yo aquí cuando dice sirviendo en donde soy útil, esa palabra es muy importante porque a veces queremos servir donde nosotros queremos, pero no donde somos útiles. Exacto. Porque nosotros creemos que podemos hacer algo y por nuestros dones y nuestros talentos son tan maravillosos que creemos que debemos estar en un lugar específico. Bueno, nos ha tocado muchas Entonces, veces. pero sin embargo, ¿a dónde es que Dios nos quiere? ¿Dónde es que nos necesita realmente? Cuando tú estabas hablando acerca de cuando nosotros comenzamos, yo me recuerdo, nosotros empezamos, primero que la iglesia no había nada, entonces estaban en construcción y yo feliz de poder preparar sándwiches en la casa y llevarle a los que estaban trabajando, después limpiando, después sacando o sea, ir haciendo, no importa, pero sirviendo en algo. O sea, hemos pasado por todos los ministerios. Yo me acuerdo ministerio de niños, en la librería, en la parte de las audiovisuales, o sea, en voluntarios, servidores, en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. A veces decimos, no, eso yo ahí no voy. No, eso no me gusta. No, eso no. Pero no, sino que Dios te va capacitando porque tiene un propósito para tu vida para más adelante. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Mira qué es lo que Dios quería. Nos preparó, ¿para qué? Para poder tener una congregación. Si no, no pudiéramos saber cómo manejarla ni cómo se puede preparar cada área de una congregación, cómo se sirve en cada área. Entonces, Él tiene un propósito para nosotros en cada cosa. Con el equipo que el Señor nos dio, lo preparamos también en muchos aspectos. Por eso que el servicio prácticamente se volvió en una bandera de nuestro ministerio, el servir. Y por eso en los retiros, en los encuentros que hacemos, también el servicio es una prioridad. Y así es como Dios utiliza nuestros dones y talentos y también se presenta a Él para la gente, a bendecir. A mí me han dicho muchas personas cuando hemos estado en los retiros que lo que más les ha bendecido ha sido el servicio de los servidores para ellos, la humildad de los servidores los ha ministrado de tal manera que ha hecho bajar todas esas defensas que uno tiene a veces para recibir la palabra de Dios. O sea, todo es espiritual, aunque lo veas. Por ejemplo, Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro. Eso no es espiritual aparentemente. Pero sin embargo Dios lo tornó espiritual. ¿Por qué? Porque utilizó las ovejas para llevarlas al desierto y en el desierto presentársele a Moisés para darle una tarea. ¿Se da cuenta? Usted no sabe cómo Dios quiere operar, quiere obrar, pero déjese guiar. Y bien dijo la pastora, hizo la salvedad, déjate usar donde pueda ser útil, no donde tú quieras, donde tú puedas ser útil. Por eso es importante decirle a la persona que está en autoridad, mira, yo puedo servir en tal cosa, yo puedo hacer tal cosa. ¿Amén? Amén. ¿Alguna pregunta? Está muy lindo este tema. ¿Del grupo? ¿No hay nadie?
No, pastor, para aportar sobre lo que tú estás diciendo, definitivamente el servicio nos moldea y yo creo que esa es una de las razones por las cuales necesitamos no solamente los dones y talentos que el Eterno nos da para servir, sino para nosotros mismos crecer. Sirviendo a otros, crecemos nosotros mismos. Podemos crecer en entendimiento, porque hay muchos dones y talentos que nosotros no sabemos que tenemos. Y como estaba diciendo la pastora, o sea, es importante que nosotros podamos descubrirlos. Yo creo que hasta nosotros mismos nos gozamos de poder descubrir cosas que a lo mejor nosotros pensábamos que no podíamos hacer. O descubrir talentos que otras personas tienen y que nosotros no nos imaginábamos que podían tener, como le pasó con Paulita. O sea que definitivamente el servicio nos produce muchas riquezas, demasiadas. Amén, amén. Definitivamente así es. Y nosotros somos ejemplo de eso. Y también, por ejemplo, Hani también, que apenas llegó, comenzó a servir en la cuestión de la fotografía y cada día progresa más, cada día que veo mejor sus avisos y todas esas cosas. O sea, que Alejandro de la misma manera y cada uno que llega a la congregación, Franklin, Jenny, que están llegando, Dios los está tomando y los está desarrollando para la gloria de Él, para la gloria del Señor. Amén. Así que, pues vamos al tercer punto. Al tercer punto, y dice así: seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a ver nosotros cuál es el ejemplo que el Señor nos dio en su palabra. Y lo voy a leer yo. Dice en Mateo 20, del 26 al 28, dice así: pero entre ustedes será diferente, decía Jesús. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! Ese es uno de mis versículos preferidos. Cuando yo empecé a servir, yo leí eso. Y yo dije, eso va a tirar por el piso todo el orgullo y todo el bagaje de logros que yo traigo. Y así fue. Yo le creía al Señor. Y dije, pero si el Supremo dio su vida por mí en la cruz y se comportó humildemente, ¿quién soy yo para ser tan soberbio, tan orgulloso? No, de ninguna manera. Y así fue. Servir a otros, hermano, corta de raíz toda soberbia, todo orgullo. ¿Saben por qué? Porque permites que otros sean más importantes que tú. La primera condición para ser humilde es considerar a los otros más importantes que tú. Y ahí está la clave. El Señor Jesús no vino para que lo sirvan. Si hubiera venido como rey para que lo sirvan, y Él es rey, muy bien, pero no se hubiera podido cumplir el propósito para el cual Él vino. Morir, dar su vida por el rescate por nosotros. Ese es el mayor ejemplo de humildad que puede haber para la vida de nosotros. Que Dios se hizo hombre para salvarnos. O sea, los intereses de Él los depuso para dar su vida por nosotros. Al fin y al cabo, hermanos, pues esta es una premisa. Que si tú en tu vida has querido tener propósito, quieres encontrar tu propósito, ponte a servir. ¿Quieres saber cómo es vivir la vida espiritual de Yeshua, de Cristo? Ponte a servir. ¿Quieres saber qué otros talentos te ha puesto Dios? Ponte a servir. Sácalos. Ponlos al servicio de los demás y te darás cuenta que sí tienes muchas cosas que Dios ha puesto en ti. Darle utilidad. Dice, durante toda su vida en el ministerio Jesús siempre buscó a quien bendecir. Desde su nacimiento. Por eso sanó enfermos, liberó cautivos y predicó la buena noticia del Evangelio. Si hacemos un listado de los milagros que realizó Jesús,
veremos que ninguno tuvo que ver con su propio bienestar. Ninguno tuvo que ver con lo que él necesitaba. Es más, ni siquiera los apóstoles tampoco, porque ellos aprendieron muy bien la lección. Ninguno de ellos se sirvió de eso. El mismo Pablo nos da ejemplo. Sigue siendo una persona de dinero, porque era mitad judío, mitad romano, y teniendo su familia. Mira, para ser rabino en esa época, la familia tenía que tener dinero. ¿Por qué? Porque ellos no trabajaban secularmente. Ellos solamente estudiaban. Y la familia les pagaban todos los estudios y todas las cosas que tenían que hacer. La alimentación y todo. Entonces, la familia de Pablo era una familia adinerada. Pero, sin embargo, Pablo lo dice en sus cartas, que él tuvo que aprender oficios para ayudar al pueblo, para ayudar a la gente. Él hacía tents, carpas. Él las hacía. ¿Para qué? Para ayudarse, para sostenerse y también para ayudar a la gente. Jesús multiplicó alimentos para que otros comieran. Convirtió el agua en vino en la boda cuando se quedó sin vino. Murió en la cruz para rescatarnos a nosotros. Nuestros dones tienen que alinearse al servicio que ofrezcamos a Dios y a nuestro prójimo. Solo de esta manera daremos el uso correcto a todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si vemos bien, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es Yeshua. Por eso que los evangelios me apasionan tanto estudiarlos, tanto mirarlos en películas, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo. Me apasiona tanto porque toda la vida, todo el tiempo, Yeshua sirviendo. Yeshua haciendo, siempre para el prójimo, entregando su vida y haciendo todo lo que debía hacer. Eso es lo que glorifica a Dios. Pareciera que esto es una enseñanza de servicio, motivacional para el servicio, pareciera eso. Pero no, hermano, es una enseñanza para nosotros, porque en la medida que tú le sirvas al Señor, podrás conocerte mejor tu propósito en esta tierra. Hemos sido llamados para dar nuestra vida en rescate por otros. Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Debemos dar nuestra vida. Hacer discípulos, hermanos, es lo más glorioso que existe en el reino. Cuando una persona que tú le presentaste el Evangelio, lo llevaste en oración, lo acompañaste en el caminar. Yo vivo encantado de la vida de Luis, en la vida de Javier, en la vida de Claudia. Son personas con las que he compartido tanto. Es una vida. 20 años se dice fáciles, pero es una vida. Imagínate, con Gilmita, ¿cuántos años nos conocemos? Con Alberto, con Gio, con Jorge, con Paula. O sea, ya no es una relación simplemente de iglesia, es una relación familiar. Ya pasamos a otro nivel, a lo que nuestro Señor Jesucristo decía, ahora ya no los llamaré más siervos, ahora se los llamaré amigos. Así mismo es, Yeshua considera a los que sirven con Él como sus amigos. Así que si usted en esta noche ha entendido el mensaje, quiere saber su propósito y se ha dispuesto a servir, entonces hágalo. No espere más. Dele para adelante, que seguramente usted va a encontrar el propósito para el cual Dios lo llamó y los dones que usted tiene los va a llevar a cabo. Amén. Pues yo quiero preguntar si hay alguien aquí en este grupo, de los que están en Zoom, pues los que están en las redes sociales, escríbame. Usted puede escribirme, mi email también es jmbs612@gmail.com. Puede escribirme y darme sus opiniones y decirme lo que realmente no he entendido o quiere entender un poquito, profundizar más este tema. ¿Alguien más del grupo de Zoom que quiera comentar un poquito sobre este tema? ¿O pastora usted? Bueno, Jari, ¿qué dices? Yo pienso que es un tema muy bonito y como tú siempre has enseñado también, que todo lo que vayamos a hacer para el Señor, que lo hagamos con diligencia y lo hagamos correctamente, porque de nada te sirve
sirve servir a otros si no está el corazón donde tiene que estar. Amén. Hacerlo como si fuera un trabajo, con diligencia, tú sabes, con perfección, porque al final lo estás haciendo para el Señor. Tremendo. Así mismo es. Así mismo es. O sea, gracias, Jani. ¿Habrá alguien más? ¿Pastora? Luis abrió ahí. ¿Luis? Ya levantó la mano Luis. No, pastor, definitivamente, pues como tú lo dices, nosotros hemos sido un ejemplo de eso, de cómo a medida de que, desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos, desde que aceptamos a nuestro Salvador, empezamos a servir y así fue como realmente, pues hemos podido llegar a donde estamos, ¿no? Y todavía nos falta mucho, o sea, el servicio es algo que nunca va a parar, nunca. Todo siervo, hijo de Dios, tiene que entender que el servicio es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestro ser. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial es una, pero va unida a nuestra relación con nuestros hermanos. Y tanto le servimos a nuestro Padre como le servimos a nuestros hermanos. Es más, servirle a nuestro Padre es servirle a nuestros hermanos. Entonces, eso es algo que realmente está ya en nosotros y tenemos que entender que forma parte de nosotros. Es algo, como nos lo ha puesto el Señor, pues nunca nos vamos a cansar de eso. Nos identifica. Ya no, yo soy de las personas que no me veo sin servirle a otros. Así es. Y hay veces llevamos ese servicio al trabajo secular. Y muchas veces la gente confunde ese servicio, esa forma de servir en el trabajo secular, lo confunde con que uno es o bobo o que uno es... Con servilismo. ¿Perdón? Con servilismo. Así es. Y no es eso, es que ya es parte de uno, o sea... uno sirve dentro de la iglesia, pero también sirve fuera de la iglesia y ya brota dentro de uno ese don de servicio que el Eterno ha puesto en nosotros y eso es lo que nos identifica, ¿no? Cuando el Eterno me sacó temporalmente en mi encuentro con Dios para llevarme a poder estudiar y aprender en el campo profético, mi mentor en lo profético siempre me dijo, lo mejor que tienen los ministros del Pastor Pepe es el don de servicio. Y pues yo creo que eso es un ADN que nos identifica, ¿no? A donde quiera que vayamos, es un ADN que nos identifica el servicio. Amén, amén, gloria a Dios. Pues esa conclusión es la conclusión, la que Luis acaba de darnos, es la conclusión realmente para el tema. Dios nos dio dones y talentos para servir a los demás, a las demás personas. Y sirviendo al prójimo es como conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Vamos a orar y vamos a reconocer que fuimos diseñados por Él para cumplir un propósito en esta tierra. Y este propósito tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con lo que somos. No es que somos entes que andamos por ahí. Somos hijos de Dios que tenemos un propósito en esta tierra y es presentar al Padre, al Dios, ser instrumentos de salvación para las gentes, para las personas, instrumentos de esperanza. Eso es lo que somos. Así que vamos a orar. Inclina tu rostro y cierra tus ojitos. Yo te quiero pedir que cierres tus ojos. ¿Para qué? Para que te desconcentres desconéctate de lo demás y solamente pon tu mente conectada con Él para que de esta manera tú escuches bien tu oración. Amado Dios y Padre, te doy gracias en esta noche porque hemos reconocido un tremendo tema, Señor. Sabemos que tú nos has puesto dones y talentos, Señor, en nuestra humanidad, Señor, y que necesitas sacarlos afuera, Señor, pero la mejor forma es utilizándonos en favor de tus hijos, en favor del reino, Señor. Por eso yo te pido en esta noche, Señor, que tú a través de tu Santo Espíritu, que es el encargado de sacar lo mejor de cada uno de nosotros, Señor, tú proveas a cada uno de los que estamos
estudiando y escudriñando esta escritura el día de hoy, Señor, reconocer los dones que tú has puesto en ellos, Señor, para servir al prójimo, Señor, para servir a la iglesia, Señor, para servir a sus compañeros de trabajo, a su familia, Señor, para que de esta forma, Señor, nos encontremos haciendo tu perfecta voluntad, mi Rey. Yo te pido, mi Señor, que en esta noche tú ministres en este momento todos los corazones, Señor, las mentes de cada uno de mis hermanos, Señor, y los sintonices contigo, Señor, para que ellos puedan empezar a mirar más allá de lo que ellos ven en este momento, Señor. De la misma manera, Señor, venimos intercediendo también, Señor, por todas las necesidades del pueblo, Señor, las necesidades de tus hijos, de tus hijas, las necesidades de salud, Señor. Yo presento a Albertico, Señor, Padre, para que seas tú sacándolo adelante en todo lo que está aconteciendo, Señor. De la misma manera, toda persona que tiene necesidad, Señor, nos ponemos en la brecha por ellos, Señor, y por aquellas personas de la congregación que también, Señor. También ponemos, Señor, el servicio del sábado, el Shabbat, Señor, de mañana, Señor, el grupo de Parashá, Señor, del sábado de la mañana, Señor, las actividades, Señor, el conteo del Omer, Señor. Padre, cómo te estás glorificando, cómo estamos aprendiendo, Señor, en ese conteo. Pero también te pido, Señor, que tú desates en cada uno de mis hermanos, Señor, esa sed de aprender más de tu Torah, Señor, esa sed de aprender más y más de ti, Señor, a través del servicio, Señor. Bendito Dios, haznos una congregación de empuje, Señor, una congregación especial para estos tiempos, Señor, donde nosotros podamos ser entrenados y que tú puedas decir, yo cuento con ellos, Señor. Padre, también aprovecho este momento, Señor, para bendecir las siembras de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, Señor, las siembras que ponen, Señor, en ser, Señor, en la página de la congregación, Señor. Gracias, Señor, bendigo sus vidas, Señor, por las ofrendas que ellos entregan, Señor. Padre bendito, tú eres perfecto, Señor, y dice tu palabra que es más bienaventurado dar que recibir, Señor, y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Hemos orado en esta noche, Padre, y hemos bendecido este tiempo, Señor. Hemos bendecido a cada persona, a cada familia en este momento, en ese hogar, Señor, para que seas tú, Señor, llevándolos a otro nivel de entendimiento, a otro nivel de servicio, Señor, pero sobre todo a otro nivel de bendición. Te damos honor y gloria a ti, Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Salvador. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Pues gracias, hermanos. Amén. Gracias.